Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Esmeralda Daniela Álvarez Rosario. En esta oportunidad voy a hablar sobre la reforma agraria en el Perú y cuál es mi postura ante ella. Para comenzar, hay que tener en cuenta que esta reforma agraria ya venía con algunos antecedentes, como lo eran las manifestaciones por parte de campesinos en las zonas rurales, en las zonas de la ciudad, pero mayormente prevalecía en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, donde, como sabemos, muchos de estos campesinos, indígenas, trabajadores, no tenían muchos derechos que digamos, estaban bajo el mando de sus patrones, ¿no? De los hacendados. Ahora también en el aspecto político, aquí habían planteado algunas ideas, algunas leyes, algunos decretos, pero que no habían tomado forma y no se habían concretado políticamente. Entonces, el Perú ya venía con una necesidad anteriormente de hacer cambios en este sector agrícola y se iba planteando paulatinamente en diversos gobiernos el cambio que se necesitaba. Bien, también hay que tener en cuenta que la pobreza era creciente en esa época, bastante pobreza en las zonas rurales principalmente, como ya lo sabemos. Entonces, cuando ingresa el presidente Juan Velasco Alvarado durante su gobierno, en el año 1969, él promulgó la ley de reforma agrícola. Esta ley de reforma planteaba la distribución de tierras por parte del Estado hacia agricultores, hacia indígenas. Esto expropiaba a muchos hacendados. Esta ley fue aplicada en el año 1990, mayormente en la costa y sierra del Perú, dejando de lado a la selva, ya que en la costa y sierra del Perú había grandes cantidades de áreas agrícolas y agropecuarias. Mi postura ante esta ley de reforma agraria es en contra. Eso no quiere decir que todo estuvo mal o que en todos los aspectos no estoy de acuerdo, porque hay algunos planteamientos que hicieron en los que yo sí estoy de acuerdo, pero en tema general yo no estoy de acuerdo y lo voy a ir explicando en los siguientes aspectos. En el aspecto político, el Estado era el encargado de la repartición de propiedades y tierras en todo el país en la reforma agraria. Como sabemos, en estas épocas y en las épocas anteriores, principalmente en esos años, el Estado tenía gran poder, bueno, hasta ahora, pero el poder era bastante concentrado. Entonces, por decirlo, para evitar algunos conflictos, el Estado se encargó de hacer la repartición de todas las tierras, de hacer las expropiaciones y todas esas cosas. Los campesinos, como dice aquí, sentó las bases del movimiento nacional campesino, articulando en torno a la demanda por mejores términos de inserción en el mercado y por acceso a la condición de ciudadanía. Es un aspecto bueno que los campesinos, la gente de las zonas rurales, de la sierra y también de la costa, hayan podido a partir de esta reforma poder, podría decir, alzar la voz. Entonces, que su opinión ya empiece a contar porque anteriormente no contaba. Y otro aspecto es la expropiación. Soldados armados ingresaban a las haciendas azucareras. Así, aquí hay un ejemplo de la costa norte para tomar las instalaciones y desalojar a sus propietarios.
Una de las cosas negativas, evidentemente, era que la expropiación era obligatoria, era obligada, perdón, y, ¿cómo podría decirse? No había opción a ella. Entonces, los propietarios, los hacendados, tuvieron grandes pérdidas aquí en el aspecto económico. Aquí los expropietarios sufrieron grandes pérdidas económicas, ya que habían bonos, grandes bonos económicos que no fueron cancelados, los perjudicaron. Es decir, los que recibieron los beneficiados de estas tierras tenían que ir pagando a lo largo de los años, de 20, 25, 30 años, pero eso no sucedió. Además, no fueron propietarios únicos, sino que habían propietarios colectivos, como se les llamaba, cooperativas agrícolas y sociedades agrícolas. Ahora hubo una llamada deuda agraria, como le comentaba, esto durante años mucha de esa deuda no fue pagada. El valor de las tierras se vendió también a un precio bastante bajo. En este aspecto económico fue negativo, muy negativo para el país. No solo por esto, sino porque los nuevos propietarios no estaban capacitados para recibir esta responsabilidad, por decirlo así. Eh, Otra cosa también fue en el aspecto social. En el aspecto social hubieron algunos puntos, como es que contribuyó a democratizar la sociedad rural, como lo mencionaba antes. Los campesinos podían empezar a tener derechos sobre sus propiedades, sobre el manejo de estas y a tener voz y voto en lo que querían hacer. La incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y la condición ciudadana, porque hay que tener en cuenta que anteriormente los campesinos no tenían voz ni voto, eran bastante minimizados sus derechos. Y creo que en este aspecto social, fue un punto positivo para el Perú. La mala distribución de tierras por parte del Estado generó conflictos, es verdad, porque había, si bien es cierto, había tierras grandes, no todas eran productivas y no todas alcanzaban para todos. Entonces la distribución fue muy mala, fue hecha por el Estado, si bien es cierto, y hasta donde he podido investigar, el presidente promulgó esta ley sin consultar con el pueblo, sin conocer la opinión de los demás, o si la conoció, la obvió. No lo sabemos, pero desde mi punto de vista, creo que fue ¿cómo se podría decir? Un poco impulsivo su decisión, porque no basta con tener tierras, sino que hay que saber manejarlas. Para concluir, tenemos algunos puntos, como es que no pudo ser sostenible estos cambios de propiedades, por lo que fracasó, es verdad. La reforma agraria fue un fracaso total. El Estado se desentendió del apoyo técnico de las empresas. La deuda en el país creció, como ya lo mencionaba anteriormente. La pobreza no mejoró, sino que empeoró y la producción agraria bajó. Es decir, creo que el presidente pudo haber promulgado esta ley con una mejor estrategia, pudo haber tenido un mejor estudio del país, de los campesinos. Por eso es que mi postura es que no estoy de acuerdo en los distintos aspectos, especialmente en el económico y en el político y en el social. Yo ahí sí, yo creo que de alguna forma sí, porque esto hubo derechos para muchos campesinos, mucha gente pudo tener voz y voto hasta cierto punto, porque esto es algo que ha ido trabajándose desde hace muchísimos años atrás. Y algo que me olvidaba del aspecto social es que, como dicen,
Si bien es cierto, ellos pagaban sus tierras durante años, pero también lo pagaban con trabajo. Y también, según lo que he investigado, hacían trabajo gratis para los hacendados, lo cual no beneficiaba evidentemente a los campesinos. Esta es mi postura. Yo creo que a pesar de todo, esta reforma agraria abrió las puertas para esto, para la mejora en el país. Sé que se quedó endeudado, no creo que haya sido una buena decisión, no creo que haya sido en el momento adecuado ni de la forma adecuada. Creo que se pudo trabajar mejor y organizar mejor y pensar muchísimo mejor lo que realmente se quería hacer con alguna estrategia, capacitación para los campesinos, para los que recibían las tierras. Dejaron endeudados, como sabemos, a los expropietarios, perdón, y hubo una gran pérdida por falta de conocimiento, capacitación por parte del Estado. Esta es mi postura. Muchísimas gracias.